Que Dios les bendiga, mis amados amigos, oyentes, en este día que Dios nos ha regalado. Estamos muy felices de poder estar con ustedes y poder seguir aprendiendo de su palabra. Es un privilegio grande tener hasta el momento esa libertad de poder leer la palabra, de poder transmitir una enseñanza para que todas las personas que anhelen estudiar la palabra puedan tener a la mano. Recordemos, amados hermanos, que en el capítulo anterior le dejamos a Pablo frente a unas personas muy importantes de ese tiempo, y era que Pablo estaba relatando su vida pasada y también estaba relatando cómo fue el encuentro que tuvo con Dios, con Jesús. Y también podemos ver cómo Pablo comienza dándonos información que anteriormente él no lo había dado, pero en esta vez, mientras estaba narrando, él pudo poner más información respecto a su encuentro con el Cristo de la gloria. Y vemos que nosotros nos quedamos en el versículo 18 anteriormente, pero lo que más me impactó de este versículo, desde el 16 al 18 del capítulo 26, es la manera como el Señor Jesús le dice a Pablo que se levante, que se ponga sobre sus pies, que para esto Jesús apareció al apóstol Pablo. Dice, para que no solamente prediques al pueblo judío, sino que el tema era que él tenía que llevar el evangelio al pueblo gentil. Y luego le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz, a la luz de Dios, y que reciban por fe. Esto es maravilloso, cómo Dios le da ese mensaje de esperanza a Pablo de lo que él tenía que transmitir a la gente que iban a llevar el mensaje. Y es lindo cómo ver que una persona se deje usar por el Señor y pueda ser un vaso útil en las manos del Señor. Entonces vamos ahora a seguir en este día, en el mismo capítulo 26, y vamos a comenzar con el versículo 19 y el versículo 20. Dice la palabra del Señor: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo? Que él en ningún momento se puso a analizar si esto viene de Dios, si tengo que ver qué es lo que vamos a pasar. Tampoco se puso a ver cuánto dinero él contaba para el viaje, tampoco él se puso a ver ningún presupuesto, como hoy en día escucho y veo que muchas personas que son llamados para las misiones, si no cuentan con el fondo monetario, pues no salen, aunque el llamado esté ahí. Pero vemos la actitud de Pablo que dice, yo no fui rebelde a ese llamado celestial que recibí. Y luego dice, e inmediatamente, o sea, al instante, dice, fui y hablé no solamente a las personas que tenía que hablar, sino que fui a los gentiles y les traje un mensaje de arrepentimiento, y también que a través del arrepentimiento ellos pudieran llegar a tener obras dignas. Porque cuando una persona viene
a Cristo, debe de haber un cambio en sus actitudes y mucho más en sus acciones. Y Pablo está enseñando que no solamente hablaba de un arrepentimiento, sino que ese arrepentimiento tenía que tener obras buenas, dignas. Amén. Vamos a leer el versículo 21 y 22. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés, que dijeron que habían de suceder. Aquí Pablo le está diciendo a este rey Agripa y a todos los que estaban ahí, a Festo y todos los que estaban ahí, les dice, por esto es que yo soy perseguido, porque yo estoy haciendo cosas dignas de arrepentimiento. En otras palabras, le está diciendo, les estoy dando ejemplo de lo que he recibido. Por esta causa estoy siendo perseguido, por el mensaje, por dar el mensaje del gran Cristo resucitado, y por testificarles, y por mostrar que ahora soy un hombre diferente. Eso es lo que a ellos les molestaba. Eso es lo que a ellos les enfurecía, porque ellos no podían hacer, no entendían cómo es que Pablo pudo hacer ese cambio. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 13, y versículo 5 y el versículo 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¡Qué palabra hermosa! Era lo que Pablo decía, era lo que Pablo vivía. Él confiaba plenamente en el llamado que Jesús le hizo. Él sabía quién le había llamado. Y el que lo llamó le sustentó y él vivía con lo que tenía y muy alegre, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que trae esto? ¿Qué es la bendición que trae? ¿Sabe cuál es? La obediencia. La obediencia que trajo Pablo al cumplir el llamado que Jesús le hizo. Eso es lo que cambia, la diferencia. Porque hay una palabra que dice Dios, yo no quiero sacrificios. Estoy hastiado de sacrificios. Lo que a mí me agrada, dice, es la obediencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? A obedecer a Dios. Y es lindo esto, es una enseñanza hermosa, amados. Ahora vamos a leer el versículo 23 y el versículo 24 del capítulo 26. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Nosotros tenemos que aprender a tener un mensaje claro y conciso. Cristo céntrico. Esa es la clave para poder llevar un evangelio. Cristo céntrico. Cristo vino. Cristo murió. Pagó el precio por nosotros, por la humanidad. Pero no se quedó en la tumba. Él resucitó. Y está a la diestra intercediendo por usted y por mí, ahí al lado del Padre.
Ese sacrificio que Jesucristo hizo nos llevó a poder presentarnos ante el Padre. Qué lindo, hermanos, qué lindo, amigos. Solamente eso es lo que nos daría alegría, felicidad, fuerzas para seguir adelante en este caminar y que no desmayemos, porque Jesucristo vino por amor a nosotros, a morir, vino a dar su vida y Él no cometió ningún pecado, pero por amor al pecador vino a dar su vida, a morir en la cruz y resucitó. Un mensaje sin hablar de la resurrección está incompleto. Ahora, hermanos, vamos a leer el 24. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Aquí lo que puedo entender que en esta reunión, mientras Pablo estaba hablando del poder de la resurrección, aquí el tema es que la reacción de este gobernador Festo fue tratar de impedir a gran voz y acallar a Pablo, tratándolo de loco. ¿Será que Festo fue tocado su conciencia? Podría ser. La reacción de él da mucho que decir. O también podemos pensar o entender que para el pueblo romano el mensaje de la cruz era una locura. Era una locura, porque esa era la forma como ellos castigaban a los más perversos, a aquellos. Ese era como en el día de hoy una silla eléctrica o tantas sentencias que dan ahora. En ese tiempo los romanos tenían esa costumbre que era la peor muerte que se podía conocer. Y al escuchar a Pablo hablar de un Cristo que por causa de ir a la cruz, nosotros tenemos esa libertad. Eso para él tenía que haber sido algo tremendo. Y él dijo, te has vuelto loco, las muchas letras te han vuelto loco. Y al mismo tiempo podemos entender también que quería impedir que Pablo siguiera hablando de este tema. Vamos a leer el 25. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Siempre todo este libro de los Hechos, desde que comenzamos a estudiar toda la trayectoria del apóstol Pablo, me siento tan, digámoslo así, enseñada. Este comportamiento de este hombre de Dios es una enseñanza tremenda para mí. Yo he aprendido mucho con esta reacción que Pablo tiene en cada problema. Aquí le está tratando de loco. Muchas veces he visto y me he encontrado con personas que están hablando del evangelio y vienen por ahí, los gritan, los insultan, y veo que las personas que están hablando del evangelio le comienzan también a pelear con esas personas, a tratar de defenderse, y supuestamente tratar de defender el evangelio no es la manera correcta. El Hijo de Dios debe de obrar con cordura, especialmente delante del impío, dice Proverbios. La persona que dice que conoce a Dios, que dice que ama a Dios, que dice que sirve a Dios, en momentos difíciles de ataques, de estas situaciones, debemos de pedir a Dios la cordura
como un hijo de Dios. Pablo no se enojó porque le dijo loco. Pablo no reaccionó en defensa porque le dijo que las muchas letras le habían hecho perder la cabeza. Al contrario, su contestación es una contestación de un hombre con dominio propio. Qué mucha falta nos hace esto. Qué mucha falta nos hace. Contestó con calma, con delicadeza, con mucha cordura y con una gran educación. Imagínese, le está diciendo, prácticamente le estaba como tratando de hacerle quedar completamente mal ante toda esa gente, porque había mucha gente. Recordemos que al principio del capítulo 25, 26, este señor Festo mandó unas invitaciones a los mejores políticos. Estaba el rey Agripa, estaba ahí su compañera. Eran personas importantes. Y él trató de hacerlo como humillar, como menospreciarle. Pero la contestación de Pablo es terrible, su reacción, no de enfado, no. Es más, lo exaltó. ¿Quiénes podían pensar que Pablo podía reaccionar así? Y esto es una gran enseñanza para estos días. Para estos días. Pablo demuestra aquí de que él no era un simple fanático. Él era un hombre de Dios que respetaba la palabra, honraba el nombre de Jesucristo y se comportaba como un hijo de Dios. Y eso es tremendo. Vamos a leer el versículo 26 y el versículo 27. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Inmediatamente que le contesta a Festo y le dice, oh, excelentísimo, no es que estoy loco, sino que digo palabras de verdad y de cordura. Entonces se dirige al rey Agripa y le está hablando directamente a él. Pablo se dirige al rey Agripa por la siguiente razón, de que él conocía las leyes judías. Él sabía, este rey Agripa conocía cómo era la vida del judío, sus costumbres. Y entonces Pablo, al dirigirse a él, no solamente le está hablando de cosas como, oh, tú no conoces esto que yo te estoy hablando. Al contrario, le dice, no te estoy hablando ninguna cosa extraña ni oculta. Porque la mayoría de las autoridades conocían de cualquier manera la vida de los judíos, sus costumbres, su forma, su trayectoria. Entonces, ¿cómo le dice? Y viene la pregunta, esta es una pregunta muy sabia. Pablo le pregunta al rey Agripa, ¿tú crees a los profetas? Y no le permite que Agripa le conteste, sino que inmediatamente Pablo le dice, yo sé que crees. Esto es algo tremendo. La sabiduría que Pablo tenía no era conocimiento de él. Era que el Espíritu Santo estaba guiando a Pablo qué es lo que tenía que hablar. Vamos a leer el versículo 28.
Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Aquí esto es muy controversial. La contestación del rey, por poco, sabemos que hasta el día de hoy existe eso. Mucha gente siempre tienen eso, que personas que hemos llevado de visita a la iglesia dicen, casi me convence. A veces uno le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Cómo te sentiste cuando les llevamos a la iglesia, les invitamos que nos visiten? Dicen, casi me convence. Por poco me toca. Y en realidad este casi o por poco no tiene validez en la presencia del Señor. No sirve para nada. O usted acepta a Jesucristo o lo rechaza. No hay un intermedio, un término medio. No hay. En las cosas de Dios no tenemos un término medio. O usted es o usted no es. Fíjese que Jesús hablando en los primeros capítulos de Apocalipsis dice, mejor es que seas caliente porque puedes seguir luchando para seguir adelante. O que seas frío porque si una persona está fría puede tener capacidad de regresar a los pies de Cristo y recibir y seguir adelante. Pero dice, ay de aquel que es tibio, porque no es ni de aquí ni de allá, por poco, casi. Los casi no existen en las cosas de Dios. Por poquito, tampoco. O eres o no eres. O sirve usted a Dios o no le sirve. Términos medios, dice la palabra del Señor, que de los tibios, ay, el Señor dice que lo tiene repugnancia, que les provoca náusea. Bueno, el tema no es ese, pero también entra aquí en la clase. Entonces aquí vemos que este rey sí fue tocado, pero su decisión, su ambición, su deseo de poder, la vida que llevaba, una vida que no era agradable a Dios. Y esto, cuando Pablo comienza a hablar la palabra, cuando Pablo comienza a hablar de honestidad, cuando Pablo comienza a hablar del respeto, porque todo eso incluye en el mensaje de salvación, este rey Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Usted ve? Él conocía la vida de Pablo. Sabía el mensaje que Pablo llegaba. Pero en el libro de Hechos encontramos dos únicas veces de la palabra cristiano. Está en Hechos capítulos 11, versículo 26 y ahora con la pronunciación de este rey Agripa. Es interesante, amados, tomar en cuenta que el evangelio es muy serio. La salvación está envuelta, la salvación del alma de nosotros tiene que tener un valor que no puede ser valorado por otras cosas. Nada tiene que tener más valor que la salvación del alma. Y debemos de tener en cuenta eso. No podemos vivir una vida doble o casi o por poco. Tenemos que poner muy en cuenta esta situación. Vamos a leer el 29 y el 30 del capítulo 26. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú,
sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. ¿Qué contestación de Pablo? Una vez más vamos a hablar de este tema. Pablo le dice, ¿qué más quisiera yo? Ojalá, oro a Dios, que todos pudieran ser seguidores de Cristo. Pablo anhelaba que todos pudieran tener ese encuentro que él tuvo. Y como él dice, excepto estas cadenas, en otras palabras, ni quisiera que a nadie le suceda lo que a mí me sucede. Yo no quisiera que ustedes pasen esto. Yo quisiera que ustedes conozcan a ese Cristo de la gloria, que yo pude verlo, que yo pude sentirlo, que ahora yo puedo predicar, testificar de las grandezas de ese Cristo resucitado. Y no quisiera que ustedes pasen por lo que yo estoy pasando. Y no lo dijo en forma de queja, tampoco le dijo en forma de lamento, simplemente él estaba atado en sus manos y sus pies. Él dijo, excepto estas cadenas. Les deseaba que pudieran tener la experiencia de Dios, sin contar los azotes, los golpes, las cárceles, los insultos, sin contar nada de eso. Vamos a leer el 31 y el 32. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Una vez más vemos que también en esta reunión grande que tuvieron, confiesan que Pablo no tenía ningún problema para ser enjuiciado. No le encontraban ninguna causa. Ahora vamos a ver una cosa importante, amados. Cuando Pablo está dando su testimonio y al mismo tiempo está hablando de la palabra, él podía muy bien tocar temas directas de la vida de este rey, de la vida de este gobernador Festo y de todos los que se encontraban ahí. Pero Pablo no usó la palabra del Señor para acusar a nadie. Y eso da mucha enseñanza. Porque vemos que Pablo simplemente predicaba y hablaba del gran encuentro que tuvo con Jesucristo, de la verdad de la palabra, y eso era que el Espíritu Santo tocaba sus vidas, tocaba sus conciencias. No hacía que la gente se enoje, sino que reaccionaran y, como aquí, se levantaron prácticamente huyendo de una realidad que tocaba sus conciencias. Festo y el rey Agripa no encontraron ninguna causa digna de muerte, ni de prisión, y tomaron una resolución de que era un hombre inocente y que podía ser libre, pero como apeló a César, porque estaba en el propósito de Dios, pues, porque tenía que cumplirse lo que Dios le dijo a Pablo. Dice que se levantaron y se fueron. Y vemos aquí que se termina este capítulo 26, un capítulo muy lindo, de mucha enseñanza. Siempre lo digo, que la palabra de Dios siempre nos trae enseñanzas grandes para nuestras vidas. Y las dejamos aquí para continuar en el próximo capítulo, que es el capítulo 27. También tenemos tremenda información
muy interesante, este capítulo es bien intenso y procuremos estudiarlo, procuremos aprender de su palabra. Vamos a orar. Gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu bondad infinita. Te adoramos en este día, honramos tu nombre. Gracias, Señor. Bendiga a todas las personas que se deleitan en tu palabra. Bendiga, Señor, todas las personas que están pasando pruebas difíciles. Que esta tu palabra sea de edificación, de consolación, de ayuda a cada uno que se conecta para aprender. Te lo suplico en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.